¿Qué se escucha mi voz? Porque está mi mujer hablando cerca, ella no la escucha, ¿no? No, no pasa nada, está todo bien, Dale. está todo perfecto. Además forma parte, viste, ya estamos al aire y forma parte de la cosmética de la cuarentena, ¿no? Yo estoy acá afuera tratando de refrescarme un poco. Gracias Rodolfo por estar con nosotros en Argentina Productiva, en crisis, en esta situación tan particular para los economistas y, y que te ponen en un desafío, ¿no? De poder evaluar, por lo menos yo me pondría en ese lugar, ¿no? Qué es más difícil? Sostener una crisis sanitaria que todavía no mueve el amperímetro. Hace un rato hablé con Gustavo Bueno, un político, escritor y filósofo español, que está diciendo que los números no son distintos. El impacto de la pandemia en España, que es tremendo, no deja de ser algo que está dentro de lo que puede ser una peste, digamos. Que el impacto económico de la pandemia va a ser tremendamente mayor y va a poner a España en una situación muy complicada porque hoy ya están rogando con un gran plan Marshall que no saben de dónde van a sacar la plata para salvar a países como España, ¿no? Bueno, Rodolfo, gracias y contame un poco cómo vos lo ves. Esto en Argentina es multiplicado por N, ¿no? El problema Bueno, español. no, un gusto hablar contigo. En Argentina todavía creemos, no lo sabemos, hay una gran incertidumbre, es poco lo que sabemos, tanto en términos sanitarios como en términos económicos. En términos sanitarios, pareciera que el hecho de que Argentina se haya podido anticipar y prevenir a los hechos, en una de esas nos cuesta menos en términos de personas contagiadas o personas fallecidas, ojalá sea así. Lo que pasa es que en términos económicos también tiene todo un costo, porque anticiparse en lo sanitario genera un costo en lo económico, y además Argentina es un país que no tiene, como los europeos, ni el mercado de capitales ni la moneda estable que tienen ellos. O sea, los españoles en este momento tienen la ventaja de tener un euro, que es la moneda europea cuasi alemana, que les permite financiar estas cosas. Nosotros no tenemos ni el mercado de capitales ni la moneda de ellos. Esto recién empieza en materia económica, y el desafío de lo que viene es cómo armonizar, compatibilizar, encontrar ese justo medio dificilísimo entre tener la cosa, por lo menos la cuestión pública sanitaria, porque en algún caso la salud privada depende de vos, de mí, de cada uno de nosotros. La salud pública es una responsabilidad del Estado, pero al mismo tiempo la economía pública, la macroeconomía, la estabilidad, que no venga una pandemia económica después de la pandemia sanitaria, ¿no? ¿Cómo vos pensás que se está analizando en el gobierno esta variable de economía versus pandemia o problema sanitario? Porque desde No, un hasta, principio el gobierno dijo lo más importante acá es el problema sanitario, como que el problema económico no fuese un tema. es que yo te diría que hasta ahora, no solo de palabras, sino de hechos, se demuestra que estamos en presencia de un gobierno 99% sanitarista, que ha puesto como objetivo principal, cuasi único, minimizar contagios y minimizar fallecimientos, y que en materia económica viene corriendo por detrás de los acontecimientos, está todavía en las cuestiones del día a día, de la micro, de a qué empresa le corresponde pagar el salario, de cómo se paga el subsidio al monotributista, de cuánto caen los ingresos, de cuánto piden las provincias. Estamos todavía en la emergencia de la emergencia. No sabemos cuánto va a durar esto, porque el domingo nos van a decir que tenemos que estar 14 días más encerrados, que algún sector, pero parece que ya vamos a perder todo el segundo trimestre encerrados y cuidándonos, perder en un sentido económico, quiero decir, y todavía se sabe poco y nada de cómo va a ser la post-cuarentena, cuando la cosa esté gradual, cuando esté gradualmente funcionando, cuando podamos salir a la calle, salir a comprar, salir a trabajar. Argentina va a tener un enorme desafío económico, que es cómo revertir, cómo contrabalancear muchos de los costos económicos de esta cuarentena, porque te repito, el único instrumento para afrontar todos los agujeros, todas las necesidades de financiamiento, todos los gastos que hay que implementar es la maquinita del Banco Central y de la Casa de la Moneda. Vamos camino a récords absolutos de mucho tiempo de emisión monetaria, de abundancia de pesos, hecho totalmente necesario para la coyuntura de hoy, de marzo, abril, mayo, junio,
pero que en algún momento habrá que pensar su reversión. Y es un tema muy delicado, porque no es que nos agarra en una situación económica holgada, nos agarraba en una situación económica complicada. El dólar libre a 100 y pico es la primer señal que nos mandan de que tenemos que estar atentos. Vos sabés que tenías recién una luz en la cara que te iluminaba un poco más porque estás a contraluz, ¿viste? Tenías algo prendido, ¿no? Una No, lámpara. está igual, pero decime en cuál estoy mejor. Si no prende una luz, Dale, prendete la luz ahí. a veces las apago porque me dicen que da mucho. No, está perfecto, está perfecto. Ahí está, más cálido, más cálido. Pareces, Bueno, dale. pareces un actor de cine. Escúchame, no, volviendo, hablé hace unos días con Héctor Torres, ¿no? Que fue director del Banco Mundial para Argentina y particularmente, no sé cómo, pero para Brasil también en un momento, ¿no? Hoy es vive en Suiza, y el tipo estuvo muy claro. Lo que me decía, y ahí es donde busco tu opinión, es qué poco apropiado el haber puesto el foco en negociar la deuda en este momento, donde era tan fácil decirle al fondo, dame un poquito de espacio y después vemos. Imagínate, qué pocas ganas vos tenés y yo tengo de discutir la deuda argentina en tamaño desequilibrio mundial, ¿no? ¿Por qué pensás que la Argentina... Sí. Bueno, tenemos que separar la deuda con el fondo y los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el BID, el Club de París, y la deuda con los bonistas. Y es más, la deuda con los bonistas también la podemos dividir entre aquellos que están sujetos a legislación internacional, a la ley de Nueva York, a los extranjeros, y a los que están en ley local. Y si querés, la ley local la podemos dividir en pesos y en dólares. Porque, por ejemplo, el ministro hace mucho énfasis en que quiere proteger a la deuda en pesos para recrear un mercado en pesos. En cambio, la deuda en dólares ya fue reperfilada unilateralmente. Así que la deuda es un gran abanico de temas. Bueno, a ver, vamos a salir en defensa del gobierno. La pandemia fue un hecho inesperado, no la sabíamos. Y los bonistas internacionales, que es lo que hoy está en el centro de la escena, la ley Nueva York, tiene un hecho. Si vos, cualquier cosa que vos quieras hacer, de demorar, de postergar, de no ponerlo en el centro de la escena, tenés que seguir pagando. Entonces tenés que estar dispuesto a seguir pagando. Lo que no hay es lo que en inglés se diría un standstill, un periodo de prueba, un periodo de estar quieto donde no pasa nada, como congelar la foto. El Fondo Monetario hoy está lanzando paquetes para países muy pobres del mundo, pero dicho con el máximo respeto, le está tirando unos dólares a Sierra Leona, a Madagascar, a Togo, con el máximo respeto, un conjunto de países cuyas necesidades de fondos son muy inferiores a las nuestras, ¿no? Ahí lo arreglá con 100 millones de dólares. Argentina estamos hablando de miles de millones de dólares. Así que sí, no es el momento más apropiado, aunque tenemos que esperar los resultados. Hay muchos problemas en el mundo y en Argentina, pero me parece que evitar el default es un objetivo importante. Lo que se planteaba en la reunión, fundamentalmente por el aporte de él, era que era fácil postergar por los problemas evidentes. Hubiese sido cómodo para todos no imponer una solución Probablemente ahora. Sí, pero en el caso de los bonos de ley internacional, te reitero el comentario, si estabas dispuesto a seguir pagando. Claro. En el tema de la deuda, no está claro, otra de las cosas que en estas conversaciones, más de 40 que tengo, surgen, es que no está claro quiénes son los tenedores de deuda argentina que entraron al 100% y cuáles son los tenedores de deuda argentina que entraron a valores viles, entonces están en condiciones de negociar y de perder. Obviamente, al ser bonos de negociación en mercado secundario, toda esa información se pierde. Son bonos de distinto origen. Algunos se emitieron en el 2005, otros en el 2016, otros ahora en el 2018. Entonces, quiero decir, no, esa información no se tiene y te diría casi como que es imposible conseguirla. Y como Estados Unidos o las leyes norteamericanas requieren, de vuelta, déjame hablar en inglés, la palabra es equal treatment, o sea, un tratamiento igualitario a todo el mundo.
aunque tuvieras esa información, tampoco se podría discriminar demasiado, ¿no? El tratamiento igualitario es una parte importante en las leyes norteamericanas. Hay algunos jugadores que sí son del 100%, nuestro sistema interno, jubilación, etcétera, o las empresas de seguros, esos son 100% y no cabe ninguna duda. Sí, el sistema jubilatorio yo lo excluyo porque como el sistema jubilatorio en Argentina es estatal, no son AFJP privadas, digamos, en estas circunstancias vemos el error que fue haber estatizado las AFJP en su momento, porque uno de los motivos por el que no tenemos un mercado de capitales desarrollado es que no tenemos el sistema de los chilenos jubilatorio, pero bueno, eso ya es pasado. Pero la deuda que el Estado se debe a sí mismo, la que le debe al sistema jubilatorio, la que le debe al Banco Central, yo diría, saquémosla de la conversación, ¿no? Es una deuda que no es para ahora, ¿no? Casi te diría no le interesa a nadie. Las compañías de seguro, vos bien decís, en menor medida los bancos, algunos actores, sí, es el mercado local que se quiere proteger. Cuando pensamos en una apertura en las próximas semanas o flexibilización que va a estar latente al pico de contagios si se repite el modelo europeo, nosotros vamos a ir o deberíamos ir a cientos de muertes diarias, como pasaron en todos los países, que está bien que se dice que son personas que mueren con coronavirus, no de coronavirus, ¿no? Y eso también lo vamos a ver el año próximo cuando veamos las tasas de mortalidad. Si la tasa de mortalidad no subió, no cambió, y pues la gente se murió con, no de. Pero cuando se abra, supuestamente lentamente esta cuarentena, nos vamos a encontrar con el pico. Entonces yo creo que es muy factible que nos vuelvan a encerrar o de alguna manera nos vuelvan a guardar. En ese escenario, para después plantear el otro más liviano, pero en ese escenario donde vamos a estar en esta situación o en estas circunstancias hasta entrado septiembre, una cosa así, ¿cómo nos ves? ¿Qué te imaginas que puede pasar? No, bueno, son varios temas los que ha tocado. Déjame uno, el primero, ha tocado un tema muy sensible, muy delicado. Obviamente yo no me voy a expedir sobre ningún tema médico porque no lo conozco, pero sí me gustaría, como ciudadano, voy a opinar, que el manejo estadístico sea un poquito mejor y más profesional. O sea, la estadística es una ciencia, una profesión en sí misma, y el manejo estadístico para discriminar lo que vos decís, de qué estamos hablando. No me gusta cómo está haciendo el tratamiento estadístico, casi como si fuera un PRO de 45 infectados. No, es muy malo. Entonces, que los médicos y los infectólogos se ocupen de los temas médicos, pero que haya alguien que sepa leer apropiadamente el tema estadístico. Creo que es muy importante lo que acabas de decir. Lo segundo que decís es que es lo que está pensando la mayoría de la gente, que es que hasta que no llegue el verano, hasta bien entrada la primavera, vamos a estar con algún grado de restricción, algunos sectores más grandes, otros sectores más chicos, algunas regiones, algunos tipos de personas, pero esto se va a comer prácticamente todo el año, va a confirmar que 2020 va a ser un año malísimo para nosotros, como le pase a todo el mundo. Yo esperaría que en términos de fallecidos nos vaya mejor que a otros países, pero no lo sé. Pero te diría que si hoy me preguntás cuál es mi mayor preocupación económica sobre el futuro de Argentina, no es tanto lo mal que nos va a ir en 2020, porque nos va a ir tan mal como el resto del mundo y digo que es casi inevitable, sino que no creemos las condiciones para tener una recuperación, llamémosle 2021, como se espera que tengan la mayoría de los países del mundo. No vaya a ser que los España, los Estados Unidos, los Chile, los Brasil, los Australia, todos ellos se recuperen de la crisis y nosotros quedemos complicados porque a la pandemia sanitaria le agregamos la pandemia económica. Esa hoy es mi mayor preocupación, que esto no se transforme en el punto de partida de una crisis larga, no profunda pero corta como pareciera ser en el resto del mundo. No, yo siempre le pregunto a la gente del mercado por qué no hay un ROFEX Blue, digamos, ¿no? Porque el futuro del dólar es algo totalmente sesgado, porque es un mercado muy particular. Pero, ¿cómo imaginas que es ese futuro del dólar? ¿Qué te imaginas un dólar a fin de año?
¿Oficial o libre? No, el oficial va a depender de una decisión política, el libre. No, el oficial no, de una decisión política que a su vez depende de una decisión económica, porque la decisión política se basa sobre todo en que el Banco Central tenga reservas y compre, que pueda haber superávit, balanza comercial y exceso de dólares. Yo creo que sí, que el dólar oficial, el que vale 65, 60 y algo, el gobierno va a tratar de acompañar la inflación, sabiendo que, por ejemplo, esto que te estoy diciendo, medimos peso dólar, pero cuando mirás el real brasileño y otras monedas latinoamericanas se nos han escapado un poquito, así que no lo dejemos retrasar al dólar oficial. El dólar libre es un potro salvaje, muy difícil de pronosticar, sobre todo en este momento que está desbordada la emisión monetaria, que ha bajado mucho la tasa de interés, que hay muy poca incertidumbre, pero me parece sí que estamos yendo a brechas cambiarias muy superiores a las que tuvimos en los últimos años. Desde el punto de vista de la transformación, yo empecé estas entrevistas hablando de 4 grandes mundos. Uno, el mundo de los cambios de hábitos. Esto que estamos haciendo ahora, este estudio, yo no sabía ni que existía esto hace semanas. Y hoy estoy transmitiendo como si fuese un canal. Además estamos en vivo, perdón que no te avisé, hay gente que nos está escuchando, nos están haciendo preguntas, como yo no tengo operador, en general no les contesto, sé que algunos contestan al mismo tiempo, pero estamos en vivo en este momento. Entonces esto es un estudio, a varias cámaras, en vivo, hábitos distintos, en nuestras casas, quizás es la primer pandemia o el primer siniestro sanitario de muchos, no lo sabemos, quizás esta es una nueva forma de vivir, de mantenernos guardados, ya sea a los Superman saliendo y no me importa nada, o escondidos adentro de la casa. Eso ya lo veremos dependiendo del libro de ciencia ficción que leamos. Pero después viene el tema del trabajo, ¿no? Hay mucha gente de la que yo hablé que dice que fue la primera vez que trabajó desde su casa y no volvería. Y se dio cuenta que la evaluación de la performance de sus empleados no cambia, sigue siendo la misma. Entonces, esto es mejor y más económico. El tercer tema es la educación. Los chicos están estudiando en la casa y está funcionando bien. ¿Qué va a pasar con esa industria enorme, privada, gigante, acá y en el mundo? Y especialmente en la capacitación para adultos, ¿no? Que viene detrás y es el protagonista de todo este cambio. ¿Cómo haces para poner a los adultos en línea de esto? Y la última, el entretenimiento. Hablando con España, hoy con Gustavo Bueno, me decía, es catastrófico el impacto económico en el mundo del turismo, en la industria del turismo, especialmente en España. España recibe más turistas que población por año. Entonces, esto va a arrastrar tremendamente a una enorme cantidad de gente por falta de trabajo. Y hago un paréntesis para que me lo cierres y me digas qué pasa cuando toda esta gente se quede sin trabajo, ¿sí? O mucha de esta gente se quede sin trabajo. ¿Qué va a pasar con estos planes que están pensando para sostenerlos con el seguro de desempleo que impacta en el estímulo, en las ganas de salir a laburar? ¿Para qué? En España dicen, ¿para qué voy a salir a levantar la cosecha de frutas si gano lo mismo en mi casa? Entonces, hay gente, va a decir, mucha gente se va a dedicar a no laburar, y mucha otra gente, la que no labura, se va a dedicar a pensar también, en una ciencia ficción griega, donde un pequeño porcentaje de la gente va a tener tiempo para pensar y vamos a crecer intelectualmente. Disculpame que te hice, pero como para que te puedas explayar, ¿no? Sí, fueron muchos temas al mismo tiempo. Yo te diría, tenemos que distinguir a Argentina de otros países también. Argentina tiene la suerte, entre comillas, de que, por ejemplo, no dependemos mucho del turismo, o sea, no somos un gran país receptor de turismo, o sea, no es que venían millones de turistas a la Argentina y hoy eso se nos quedó. No somos un gran país exportador, más allá de que tenemos exportador de petróleo o de energía, más allá de que tenemos energía. Con lo cual esos dos grandes shocks que tiene el mundo, que es que cayó el precio del petróleo y que se paralizan esas actividades multitudinarias de turismo, de espectáculos deportivos, de espectáculos culturales, no es lo que nos más afecta. Si nos afecta que no tenemos moneda, que no tenemos mercado de capitales, que tenemos una gran economía negra, así que tenemos que saber sopesar pros y contras. En la educación,
lo que decís es cierto, pero déjame recordarte que es para una parte de la población. Me parece que una parte de la población minoritaria, yo creo que algunos chicos están estudiando, pero no estoy seguro si todos los chicos están estudiando. Yo creo que en ese sentido va a haber un retroceso para parte de la educación, sobre todo de la gente de la familia de menores ingresos. Lo mismo que para el trabajo. Me parece que la cantidad de gente que puede hacer trabajo a distancia, trabajo domiciliaria, todavía es relativamente menor, es una parte de la población del sector servicios, pero aún en sectores calificados como el sector industrial, como en el sector automotriz, en el que vos quieras, todavía el trabajo presencial es importante. Pero me voy a referir a mi experiencia práctica. Yo la verdad que también tengo algunos añitos más que vos, poquito, no mucho me parece. Pero, No, yo soy 61 y vos sos 58. 58. Sí, algunos partiditos de fútbol te ganaba, Sí, pero sí. Bueno, para que no nos conocen, nosotros fuimos compañeros de colegio. Nos conocemos hace muchas décadas. Por supuesto. Pero te quiero decir, yo todos estos mecanismos audiovisuales, la verdad que ni los conocía, este mecanismo por el que nos estamos conociendo, yo no lo usaba. Así que yo me iba toda la mañana a las 8 de la mañana, me subía al auto, estaba en la oficina. Y claro, en ese sentido te sobra tiempo, porque las 2 horas por día que usaba para ir y venir y moverme, hoy las tengo a mi disponibilidad y a mí me encanta tener tiempo libre. Ahora, dicho esto, hay una cosa que no cambio, que es la relación personal. Las relaciones personales yo me estoy comunicando con nuestro equipo de trabajo y con nuestros clientes por medios audiovisuales y no sustituye a la relación presencial. O sea, la relación presencial es insustituible. Obvio que esta es una variante muy buena que nos permite solucionar esta emergencia, pero yo quisiera volver a la situación previa de que tengamos libertad, hasta por el hecho del entretenimiento mío, ¿no? La relación con los amigos, el deporte, la cultura, el restaurante, el viajar. Yo en este momento tendría que estar, justamente en España, que iba a un viaje de esparcimiento. Todas esas cosas, por favor, que vuelvan. Dios quiera que vuelvan, porque es la sal de la vida, ¿no? Está claro. ¿Imaginás un futuro donde la gente no haga o no use el tiempo libre como lo usaba antes? ¿O pensás que va a salir todo de nuevo a relucir? Sin duda. Te soy franco, no lo sé. He leído algunas de las cosas que están discutiendo pensadores, ideólogos. Vos sabés que me puse a leer un poquitito de historia y si haces una secuencia, 1989 se cayó el muro de Berlín, 2001 el atentado a las Torres Gemelas, 2009 la crisis financiera, 2020 la pandemia, como que cada 10 años pasa algo, que nos creemos que va a cambiar el mundo y después lo cambia pero menos. A ver, cambió mucho el mundo, pero no sé cuánto cambió por cada uno de estos acontecimientos. Obviamente la caída del muro de Berlín fue un fenómeno espectacular para la historia de la humanidad. El atentado de las Torres Gemelas cambió toda la manera de viajar y la seguridad aeroportuaria y todo eso. De la crisis financiera también salió un mundo donde el endeudamiento y el apalancamiento y la timba se redujo y el correr riesgos innecesarios se redujo. Pero después yo creo que a veces, mientras estamos viviendo la situación, exageramos la sensación de cambio que después terminan ocurriendo, pero son menos de los que nos parece. Está claro, está claro. ¿Te gustaría mandarle un mensaje a la gente respecto de tu idea de cómo vamos a salir de esta crisis? ¿Argentina puede tomar provecho de esta situación? ¿O como vos decías de alguna manera antes, tenés miedo a que nos encontremos en una situación peor que todos nuestros vecinos por lo menos? No, provecho no podemos sacar porque esto fue una maldición o la palabra que corresponde, esto fue una desgracia, esto fue una cosa que genera costos irreversibles para los que tuvieron el problema, la desgracia de fallecer, sobre todo cuando es gente, como vos dirías, que murió por el coronavirus, gente que murió a una edad más temprana de lo que hubiéramos deseado. Así que de esto no sacamos provecho. Lo que sí tenemos que tratar es salir de la mejor manera posible. Yo acá voy a distinguir el escenario macroeconómico, que es mi profesión,
yo ahí tengo preocupaciones porque las cosas que se están haciendo, que no hay remedio a hacerlas, pero en Argentina tienen costos. Entonces, no vaya a ser que tengamos un problema inflacionario, devaluatorio, financiero, el que sea, que nos impida recuperarnos de la caída inevitable de 2020, como se van a recuperar otras economías del mundo. Ahora, simultáneamente, por ejemplo, le digo a mis hijos, y bueno, vos seguramente pensarás lo mismo, nosotros en nuestra juventud y en los años 70, 80, 90, vivíamos situaciones como esta, en algunos casos mucho peores, no en términos sanitarios, pero en términos económicos, y la vida continúa, o sea, la vida, obviamente todos quisiéramos tener un país que progrese, que avance, que tenga más oportunidades, pero en una visión egoísta, individual, quien se esfuerza, quien se capacita, quien trabaja, quien se educa, quien se forma, tiene oportunidades aún en sociedades complicadas. Así que sí, el optimismo realista de que vale la pena esforzarse lo mantengo a rajatabla. Cuando decía aprovecho, me refería a que en algún momento Argentina fue beneficiada por alguna guerra mundial y pudimos transformarnos en un gran proveedor de una catástrofe. Pero era la guerra mundial de otros, ¿no? De otros. No nuestra. Por ahora a nosotros la guerra mundial no nos llegó. Yo imaginaba que si no nos llega, de hecho China, que fue el primer actor, hoy está con un impacto económico mínimo en su economía y preparado para venderle al mundo todo lo que el mundo hoy tiene paralizado, ¿no? O sea que de alguna forma China sacó ventaja de esta situación sin entrar en pensamientos conspirativos, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que esto es una casualidad y de hecho si vos te pones a mirar las pandemias, una gran parte de las pandemias se originaron en animales y en la naturaleza lo proveyó sin que hubiese ninguna posibilidad de que el hombre la parara. O sea que si esto es así, yo quizás pensaba que Argentina podría tomar esta experiencia de impulsar, por ejemplo, tecnología, Internet no se cayó, ¿no? Qué notable. Estamos hablando a través de este sistema. Nosotros pensamos que esto era impensable. Si me decían qué va a pasar, y se va a caer Internet. Cuando 40 millones de personas. Ese miedo. No, claro, y no pasó. La explicación que dan es que nuestra red telefonía celular es mala, pero nuestra red de hogar no. Entonces llevamos. No, la verdad que es una sorpresa muy agradable esa. Yo te compartía ese escepticismo y nos llevamos una sorpresa agradable de que esto está funcionando muchísimo mejor de lo esperado. Pero no, me parece que no estoy seguro, lo tendría que pensar mejor lo que estás diciendo vos, pero me parece que no, va a ser difícil aprovechar esto. Lo que tenemos que zafar y tratar de ser lo más parecidos al resto del mundo. No es un objetivo poco ambicioso y modesto y corto de miras, es bastante realista porque ya tenemos nuestros problemas muy, muy complicados. Muchas gracias, Rodo, gracias por estar. Gracias por acompañarme siempre, desde un principio, desde que empezamos ahí en televisión, siempre estuviste al lado mío con otros amigos y compañeros. Tengo una colección de economistas en mi época de estudiante. Gracias, Rodolfo, un abrazo, a tu disposición siempre y gracias por estar en Argentina Productiva. Gracias, Chino, un abrazo. Un abrazo.